Mundo en Clave. Los martes a las 10 de la mañana. En Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. A todos y a todas en Radio Caput. Esto es Madrugadas. Hoy es martes. Es martes, ¿no? Sí, efectivamente falta un montón para que termine la semana. Acabo de cerrar absolutamente todo lo que tenía abierto en la computadora y estaba en modo incógnito. Minga. Bueno, ahora lo tengo que volver a abrir. Mientras tanto, recordamos que para quienes estén en el AMBA seguramente, ahora vamos a hablar por qué no estamos seguros y seguras si esto también pasa en el resto del país. Hay bondis, porque hasta ayer, hasta las 12 y pico de la mañana, no sabíamos, de la noche en realidad, no sabíamos si hoy íbamos a tener o no bondis, porque había paro y estaba ahí la UTA negociando. ¿Por qué digo que no sabemos el resto del país? Bueno, por varios motivos. Uno es que al principio la UTA decía que solo iba a negociar el AMBA porque el resto depende de las diferentes provincias, pero después el Ministerio de Trabajo, los distintos ministerios de trabajos provinciales, lo que decidieron fue llegar a una conciliación obligatoria, así que debería haber servicios en todo el país. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa siempre a veces en nuestro país, que es que muchas veces los gremios o las uniones de trabajadores tienen conflicto entre sí, entonces hay parte que para y hay parte que no para. Bueno, ¿a qué va todo esto? Que si no vivís en el AMBA, por favor, chequea antes de salir de tu casa si hay o no hay bondis para no comerte un garrón. Nada más y nada menos que eso. En Buenos Aires sigue el frío. Yo soy bastante team frío, pero no la estoy pasando bien. En el resto del país también está fresco porque la ola polar viene para todos y para todas, pero hoy tenemos muchísima información a pesar del frío que hace y las ganas de quedarse acostada, poner una serie, tomar unos mates. Bueno, acá les hacemos compañía a los que pueden quedarse en la cama tomando unos mates y a los que están rumbo a sus respectivos trabajos. Como todos los días vamos a hablar un poco de las noticias y hacer una pequeñita leída de títulos. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Tras las masivas protestas populares en Jujuy en contra de la reforma de la Constitución provincial, los convencionales de la UCR quitaron los puntos que eliminan las elecciones de medio tiempo y otorgan al gobernador una mayoría automática en la legislatura. Jujuy. Organizaciones sociales, sindicales y políticas, junto a organismos de derechos humanos, trabajadores de la salud y la educación, familiares de policías y estudiantes, volvieron a realizar una multitudinaria marcha en reclamo de un aumento salarial para los estatales,
También reclaman que se derogue este decreto, el número 8.464, que sanciona la protesta social y que se dé marcha atrás al proyecto de reformar la Constitución provincial. En la docencia ratificaron el paro por tiempo indeterminado. En 11 días vence el plazo para la presentación de candidaturas, pero el Frente de Todos se sigue moviendo. Alberto Fernández estuvo en Tucumán, reunido con Osvaldo Jaldo y Juan Mansur, luego de que triunfaran de una manera arrasante en esta última elección. Y lo que dijo Alberto es que los ha visto trabajar estos 4 años, los ha visto complementarse también, y que Juan, hablando de Mansur, estuvo más de un año ayudándolo como jefe de gabinete y que él lo valora mucho. Para mí es una gran alegría, aseguró el presidente. Nos quedamos en Tucumán porque cuando le preguntaron al precandidato a presidente, podríamos decir, y actual ministro del Interior, Guado de Pedro, si compartiría... es al revés. Le preguntaron a Juan Mansur si compartiría con el actual ministro del Interior, Guado de Pedro, una fórmula presidencial. Este último dijo, claro que sí. ¿Y saben por qué puede hacerlo? Porque no pudo ir en la boleta en Tucumán. Entonces sería interesante que como revancha quizás Juan Mansur esté en una fórmula como Guado de Pedro. ¿Es lo más viable? Y probablemente no, pero bueno, es una de las opciones. Al ser consultado a quien prefiere como candidato presidencial, el gobernador electo, Claudio Poggi, de Juntos por el Cambio, aseguró que le simpatiza más Larreta. Tengo mucho respeto por Patricia, pero simpatizo con Larreta porque veo, y quiero que escuchen esto, sobre todo si viven o trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, porque la gestión de la Ciudad de Buenos Aires es la NASA al lado de nuestra provincia. Sin comentarios. Al cumplirse 2 años de la desaparición de Guadalupe Lucero, familiares de la niña realizaron un semáforazo en la capital provincial para reclamar que continúe su búsqueda. Las acciones para visibilizar el pedido de justicia por la niña que desapareció del barrio 554, Viviendas de la ciudad de San Luis, continuará hasta mañana, cuando se llevará adelante una movilización con la consigna ¿Dónde está Guadalupe? Viva la llevaron, viva la queremos. Daniel Scioli aseguró que Cristina nunca le pediría que baje su precandidatura presidencial. Ella sabe que soy la persona más previsible y más confiable, me conoce muy bien. Nunca me pediría que me baje, contestó al ser consultado por Clarín y agregó, ella siempre es una impulsora de la participación. Más que interpretarla, lean las palabras que dijo Bastón de Mariscal. Bueno, ahí le tiró un palito a quizás Sergio Massa, quizás Axel Kicillof, Guado de Pedro, ese sector del kirchnerismo que también está armando una candidatura presidencial y lo que viene planteando es una candidatura única. Y hablamos un poquito de fútbol, pero no de resultados, sino de fútbol y economía, porque 362 millones de dólares ingresaron al país por el Mundial de Fútbol Sub-20. El ministro de Economía, Sergio Massa, informó que ingresaron más de 415.000 turistas por el evento deportivo que concluyó el domingo y también compartió fotos de la selección uruguaya, que fue la ganadora del campeonato. Dicho todo esto, voy a hacer un asterisco con esta última noticia. No sé si vieron las redes sociales, hay un video del señor ministro de Deporte y Turismo, Matías Lamens, junto con Claudio el Chiquitapia y con Infantino de la FIFA, jugando al metegol. Y en un momento Infantino pide VAR y todos son amigos. Y no sé, uno podría imaginarse en vez de un Macri en el sillón de la FIFA a un Chiquitapia. ¿Se imaginan? Chiquitapia ahí sentado. Bueno, solo un sueño. Tenemos hoy un programa con algunas de las noticias del día. Una es muy, muy importante y la vamos a estar siguiendo porque lamentablemente no creo que tenga una resolución muy temprana, que es el pedido de los familiares de Cromañón de que efectivamente hagan que se cumpla la ley Cromañón, porque
salió hace un montón este proyecto de ley que fue votado, y lo que presentaron los familiares es un petitorio que lo que le dice al presidente es: mira, viejo, sabemos que está complicada la cosa, sabemos que tenés inflación, sabemos que hay elecciones este año y que están todos pensando en eso, pero la ley se votó, la ley salió, necesitamos que la reglamenten. Es una ley que habla de expropiar el edificio donde funcionaba el boliche Cromañón para poder hacer un sitio de memoria. Bueno, ni hablar que debería ser una prioridad para lo que significa para nuestra sociedad Cromañón y todavía las secuelas que deja. Y vamos a hablar también de una buena noticia para medio complementar un poco, que es lo que conocimos ayer, que es un programa que están haciendo de la mano de Jorge Rivas para poder utilizar inteligencia artificial para reconstruir las voces de quienes por distintas enfermedades, por distintas situaciones de la vida perdieron el habla. Saben que hay softwares que ayudan a que ellos puedan hablar, pero la voz es bastante computarizada, no es la misma voz de la persona. Bueno, lo que intentan, y los vamos a estar charlando un poco más adelante, es darle el mismo tono de voz, utilizan archivos de esa persona y darle también intencionalidad. Bueno, sería muy interesante que esto llegue a su fin, porque además lo que plantean desde Ciencia y Tecnología y lo que plantea Daniel Filmus es que de funcionar sería un programa gratuito para todos y para todas. Nos vamos a escuchar un tema que creo que no lo pusimos nunca. Si lo pusimos del otro lado, se la banca, porque es una muy buena canción. Vamos a escuchar Baba O'Reilly de The Who y enseguida volvemos.
Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Mundo en Clave. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. Los martes a las 10 de la mañana. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Bueno, volvimos para hablar un poco de lo que adelantábamos hace un ratito. Vamos a estar hablando sobre este pedido que hicieron los sobrevivientes y familiares de la masacre de Cromañón, que le presentaron el lunes un petitorio al presidente Alberto Fernández para que reglamente la ley de expropiación del sitio en el que funcionaba el boliche. Lo que dicen es que es necesario este camino a seguir para poder preservar el inmueble y poder empezar a pensar en un sitio de memoria activa. En este local, recordamos por si hay algún despistado y porque siempre viene bien, murieron 194 personas y más de 1.400 resultaron heridas ese 30 de diciembre del 2004 en un incendio que se desató durante un recital de callejeros. También recordamos que las víctimas, que no tuvieron muchísimo apoyo después, algunas terminaron con muchas secuelas, otras terminaron quitándose la vida. Entonces, recuperar Cromañón para tenerlo como un sitio de memoria es fundamental y me parece que debería ser una prioridad. Durante esta semana, el lunes, y bueno, ayer fue lunes, qué divina. Ayer también presentaron un pedido a varios funcionarios y diputados en el Congreso de la Nación. Lo que hicieron fue acercárselos a quienes habían votado a favor de este proyecto de ley, que recordamos que fue sancionado en octubre del año pasado. Estamos a ¿cuánto? Unos meses de que se cumplan un año de este hecho y todavía la ley no fue reglamentada. También lo hablábamos cuando hablábamos de la ley de equidad en los medios. Si bien ahí había pasado un poco más, ya tenemos 2 años. Lo que suele pasar quizás en momentos electorales como este es que ciertas leyes o ciertas reglamentaciones quedan relegadas porque, bueno, o el Congreso no sesiona y no se pueden tratar proyectos, o si no, una vez que las leyes están votadas y aprobadas,
bueno, no sabemos qué pasa ahí, vericuetos burocráticos que hacen que tarde más su reglamentación. Entonces los familiares y sobrevivientes se pusieron en campaña. También se le acercaron a Cecilia Moró, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, Cristina Fernández, que es además de la vicepresidenta, es la presidenta del Senado, al ministro de Cultura Tristan Bauer, bueno, a muchísimas personas más. Y hablaron durante esta semana los familiares y los sobrevivientes. Raúl Morales, que es el padre de Sofía Victoria, que falleció en Cromañón, y de 2 de los sobrevivientes de la tragedia, dijo que saben que está la Argentina en un momento complicado, pero que el país necesita que se sigan escuchando las necesidades del pueblo, y esto es uno de los temas que quedaron pendientes. Y me parece que es muy interesante esto que dice Raúl Morales, porque muchas veces sentimos como que se corre el eje, ¿no? Como que durante los años electorales las cosas que importan es la economía, para ver, porque sabemos que mucha gente vota con el bolsillo, es ver quién es o no es candidato o candidata, y quizás algunas cosas más que te ayuden en la carrera electoral. Bueno, mientras la vida sigue, el país sigue, y en todos estos meses, porque recordamos que recién vamos a tener los resultados electorales, si hay balotaje, cuando en octubre, noviembre, falta mucho tiempo. Durante todo ese proceso, el país tiene que seguir funcionando, y las necesidades de la gente también tienen que ser solucionadas por el Estado. Y además esto es una ley que ya está aprobada, no es que se pide que se trate la ley y que el Congreso y después el Senado puedan sesionar y que haya quórum. No, toda esa parte es difícil, que vimos con proyectos como el alcohol cero, por ejemplo, o la ley Lucio, que tardaron un montón en poder salir porque nunca daban quórum. Bueno, toda esa parte ya está hecha, es simplemente que se reglamente. También habló Florencia Noriega, que es sobreviviente de esta tragedia, y señaló que la reglamentación es sumamente importante para ellos, porque saben que aún hoy el dueño de Cromañón, condenado, ¿no?, y preso por la masacre, tiene uso del boliche y de las propiedades, y no saben si se sigue avanzando sobre la misma y si se siguen borrando, por ejemplo, huellas y destruyendo, en las palabras de Florencia, la memoria que allí sigue. Recordamos que este edificio, que está en 11, pertenece a la sociedad Nueva Sarelux, que le pertenece también a Rafael Levy, que es el mismo propietario que tenía el boliche en el momento del incendio, y que en 2018, si no me equivoco, o unos años después, pintaron, hicieron arreglos adentro, me parece, borraron algunas de las cosas, tiraron pertenencias de los fallecidos y los sobrevivientes. Bueno, horrible. Por eso es tan necesario que se vuelva a un lugar de memoria Cromañón, porque mientras pasan todas estas cosas, y es importante que que se mantengan iguales para poder subsanar. A ver, ¿será un falso contacto? Bueno, para poder subsanar todos estos errores todos estos errores del Estado, que a veces tarda un poco en dar respuestas, pero que todavía está a tiempo de, como decíamos recién, subsanarlas. Otra de las cosas que me parece muy interesante es que, y lo vienen diciendo los sobrevivientes, Cromañón, les pasó a ellos claramente, ¿no? Pero nos pasó a todos, digo. Hubo un antes y un después. Después, valga la redundancia fonética de Cromañón. De hecho, me parece que quienes eran lo suficientemente grandes para tener conciencia en ese momento se acuerdan qué estaban haciendo en el momento en el que se incendió Cromañón. Y en el momento en el que se dieron cuenta que eso que había empezado como un incendio era una tragedia. Y quienes no vivimos conscientes lo que pasó en Cromañón, porque por edad no es imposible, también lo recordamos porque cambió también la forma en la que gracias a Dios, se utilizan y se crean estos eventos. No es que no existe la sobreventa de entradas, pero hay un filtro más. Lo mismo con las salidas de emergencia.
hay ciertas habilitaciones que, si bien nadie puede garantizar que absolutamente todos los lugares las tengan, no es lo mismo ahora que antes de Cromañón. De hecho, no es la primera vez que en un recital en el que ha empezado a hacer mucho calor o en el que se ha cortado el agua, la gente ha reaccionado y le ha hecho la cruz a lugares y no ha vuelto nunca más. Bueno, eso es muy importante y yo creo que también es algo que todos nos llevamos y que como sociedad hemos tomado de Cromañón. Ahora lo que hace falta es darle este espacio a las víctimas y a los sobrevivientes y a sus familiares y a sus amigos y amigas para seguir teniendo memoria activa. Y este Cromañón, que también es un poco un nunca más, porque creo que todos estamos de acuerdo en que eso no puede volver a pasar nunca más, porque pasaron un montón de cosas para que eso sucediera y terminara en una tragedia y un montón de negligencias. Es interesante que haya un sitio para poder recordarlo y poder homenajear a quienes fallecieron ahí. Vamos a escuchar un tema de... no sé cómo decirlo porque es todo. Iba a dar de referencia como uno de los saxofonistas de Los Redondos. Y me parece que me quedo corta, porque estamos hablando del señor, me pongo de pie, Willy Crook, que falleció en 2020 o 2021, y que además de haber sido uno de los saxofonistas de Los Redondos, es Willy Crook. Willy Crook, que después hizo Willy Crook y los Funky Torinos, que hizo una variedad de canciones y de música, y que hoy sigue también muy presente. Estuvieron todo el año pasado recordándolo y haciendo giras en su homenaje, así que vamos a homenajearlo hoy y vamos a escuchar Sin Sin. To come and say hello, I'm alive. But say me, myself, and my eyes, me on your T-funky style. Well, I've been singing this song before. Yes, I did. Well, I've been singing this song before.
1982, el último toro sale de la línea de montaje. Todavía está con nosotros. Bueno, ahí lo escuchábamos a Willy Crook y los Funky Torinos haciendo Sin Sin. Qué banda del carajo, la verdad, hay que decirlo. Y estuvieron tocando hace poco, como les decía, tengo que dejar de tocar el micrófono, porque cada vez que lo toco pasa algo. Pero estuvieron tocando todo el año pasado y suenan bárbaros, la verdad. Así que chapo a todos los amigos y amigas, bueno, que no son amigos, o sea, los queremos, pero amigos y amigas no son, de los Funky Torinos. Y vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, porque vieron que ahora, sobre todo con todo el fenómeno Black Mirror y etcétera, se habla mucho de la inteligencia artificial y todos tenemos miedo porque de la nada te sale la foto del Papa en un camperón gigante y todos la que compramos decimos, mirá qué canchero el Papa, y en realidad el pobre Papa estaba internado, pasándola mal, y todos nosotros chochos con eso. Y además que desde siempre medio que la inteligencia artificial nos da miedo, porque si no, no hubiéramos hecho películas como Terminator, todas esas donde el robot se pone medio loco y te caga matando. Bueno, ante todo esto y ante además lo que pasa con la inteligencia artificial, que es que en ciertas cosas nos pareciera estar superando, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología buscan volverlo una herramienta a favor de la gente y una herramienta que sirva para mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. Y el primer caso en el que esto se va a probar, como decíamos hace un rato, es en el de Jorge Rivas, que además de ser un político socialista desde hace muchos años, hoy es director nacional de políticas de la inclusión del Ministerio de Transporte, que no sé si saben, pero en 2007 por un golpe que recibió cuando se desempeñaba como vicejefe del Gabinete de la Nación, lo quisieron robar, lo golpearon, lo dejaron cuadripléjico, eso lo dejó privado de su habla y por eso actualmente habla con un software que es medio robotizado. Si lo han escuchado, igual lo vamos a escuchar en un ratito, pero no tiene ni la cadencia ni el tono de su voz. Entonces, este proyecto en el que trabajan el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Universidad Tecnológica Nacional, la Dirección Nacional de Estrategias Inclusivas del Ministerio de Transporte de la Nación, lo que buscan es devolverle a las personas con inteligencia artificial su voz. Y es muy, muy interesante lo que cuentan sobre este proyecto. Ahí vamos a escuchar no solo a la voz de Jorge Rivas ahora, sino también a Maximiliano Yomi, que es ingeniero en sonido, que vienen participando de este proyecto, que cuentan un poco de qué se trata esto que podría cambiarle la vida a los argentinos y las argentinas. El proyecto Mi Identidad Vocal. Eso significa que un grupo interdisciplinario de profesionales está muy avanzado en un nuevo software que va a reproducir mi voz original desde mi compu. Espero haberlo dicho bien. Es de destacar que es el primer software de esta naturaleza que se realiza en nuestro país y que será de acceso universal. El proyecto data de más o menos 8 meses, estamos en la mitad del camino, 4 meses. Hemos obtenido los primeros resultados, que es una voz sintetizada con dialecto latinoamericano, argentino. Eso es bastante disruptivo, innovador, porque desde el aspecto de los datasets se encuentra mucha información, pero en inglés. Bueno, ahí lo escuchábamos y claro, pasa esto, ¿no? Que la información y el avance quizás en estas cosas no estaba tan hecho en español, ni hablar en castellano o el español en el que hablamos los argentinos y las argentinas, que no es el mismo que se usa quizás de una manera neutra o no es el mismo que hablan en España, ¿no? Entonces, tener uno que sea propio, porque además, y ahora lo vamos a ver, y Jorge lo dice, la voz tiene que ver mucho con la identidad también. Entonces, este proyecto que se llama Mi Identidad Vocal y esta iniciativa lo que hace es devolverles su voz en todo sentido a los
las personas que han sufrido alguna enfermedad o que al día de hoy no pueden hablar, porque les devuelve su identidad. Lo que dice Jorge es que la voz también es un derecho que se valora, sobre todo cuando uno se lo pierde. Dice que no tener voz limita gravemente la posibilidad de comunicarse y deja afuera a quienes no pueden hacerlo. Y en ese contexto destacó los extraordinarios avances tecnológicos que permiten recuperar ese derecho a quienes lo habían perdido por la razón que haya sido. Este programa, que es el programa Impactar, lo que hace es intentar, creo que es con 15 horas de material de la voz de la persona, realizar este software para que suenen como ellos. Para eso se puede usar archivo de videos familiares. Ahora con los teléfonos celulares, audios que le han mandado a distintas personas. Si son personas reconocidas, como en el caso de Jorge, que fue quien era vicejefe de Gabinete de la Nación durante el 2007, hay un montón, y además militante, ¿no? Hay un montón de entrevistas suyas y hay mucho material. Entonces, con todo eso lo que hacen es recuperar lo que es la voz natural de la persona. Y hay algo muy interesante que cuenta Filmus, además, que es quien dirige esta cartera, es que planea ser gratuito, cosa que además igualaría mucho las condiciones, porque no debe ser barato en países en los que no es gratuito garpar un software que se parezca a tu voz, porque hay un montón de trabajo detrás. Va a estar a disposición en forma gratuita porque lo desarrolla el Estado. Imaginemos, la cantidad de pacientes que tenemos con Parkinson, la cantidad de pacientes que tenemos con ELA. La verdad es que hay muchísimas patologías que generan la imposibilidad de poder hablar. Esto realmente les va a recuperar incluso en muchos casos la autoestima, recuperar la voz perdida por una enfermedad o por un accidente. Bueno, esto que dice Filmus es clave también, ¿no? Recuperar la autoestima, porque no solo estamos hablando de una experiencia traumática, o quizás no es por una experiencia traumática, pero es por una enfermedad que es progresiva y que algunas, como ELA, por ejemplo, muchas veces avanzan muy rápido y son muy desconcertantes, no solo para las personas, sino también para sus familiares. Y yo creo que en el caso de Jorge, que es una persona que desde 2007 ha encontrado esta otra voz, volver a tener su voz como herramienta va a ser muy emocionante, no solo para él, sino también para sus vínculos, ¿no? Volver a escucharlo y volver a verlo quizás de una manera distinta, porque seguramente hablar con tu voz, con tu propia voz, y volver a tener esa identidad debe ser muy emocionante y te debe cambiar. Son suposiciones, ¿no? Las formas de ver algunas cosas. Entonces, también me parece que es importante, y a veces lo decimos cuando hablamos de las políticas públicas en año electoral, cuando te dicen que hay que recortar el presupuesto, cuando te dicen que hay que sacar algunos ministerios que están de más, que hay demasiado ministerio, pensá en las cosas que están haciendo, las cosas que se hacen en nuestro país. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ahora está haciendo este programa. Somos un país que en un momento lanzaba satélites al cielo, cual, no sé, como si fuera a tirar manteca al techo, ¿no? Y le poníamos encima los mejores nombres del mundo. Entonces, es importante el financiamiento, es importante que tenga el rol de ministerio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque claramente, como están avanzando las cosas, son quienes pueden cambiarnos la vida a todos y a todas. Interesante para tener en cuenta de cara a un año electoral. Y faltan 15 minutos para que se termine este programa. Son 9 menos cuarto de la mañana. Qué lenta se pasa la mañana, ¿eh? Es terrible. Ya anda Leo Greco por acá igual, porque es muy, hay que decirlo, es muy puntual el señor Leo Greco, siempre está antes. Y siempre nos pasa lo mismo, que es que la última canción, porque uno cuando elige canciones del programa elige las canciones que les gustan. Pues cuando en su momento con Agus Boto nos pusimos a pensar este programa, lo que hicimos fue
pensar en canciones que nos gustaban. Entonces ella dijo, che, mirá, La vieja loca para arrancar está buena. Yo dije, genial, me encanta porque es un temón. Y dije, a mí me gusta mucho esta de Los Gardeles, que se llama Ciudad Descalza. Usémosla de cierre. ¿Qué pasa? Nunca la llegamos a escuchar, jamás. Porque siempre terminamos sobre la hora, o se corta, o viene la tanda. Bueno, me parece que nos la debíamos para escuchar algún día, porque nunca jamás pasamos más de los 20 segundos de la canción, así que hoy la vamos a escuchar completa y después los voy a despedir. Nos vamos a ir con otra canción, con la que quieran, con la que elija Martín acá del otro lado, que hoy también decimos esto, no está Lali, no está el Chino, está Martín Loza operándonos. Le mandamos un beso grande a Lali, que se recupere prontito, así que vamos a escuchar esta canción de Los Gardeles y enseguida volvemos. Ciudad descansa, deja de mirar el día cuando todo está dormido y la calle ya no grita. Estos hombres van a ver a Dios. Toda esta selva virgen puede seducir tus sueños, debe estar tu cuerpo tibio a los edificios fríos. Quiero que al final estés aquí hablándome. La, la, la. De la mañana, caminando por corrientes, muchos ojos han brillado, sin embargo sos el mismo. Otra vez el sol murió al partir. Oh, oh. En la intensidad del tráfico, el temor heló tus huesos. Has buscado en tantas calles, volverás a ser el mismo. Alguien preguntó sin nacer el sol, el sol. La la la.
Bueno, ahí estamos escuchando Ciudad Descalza de Los Gardelitos, una canción que está en Fiesta Sudaca parte 1, que recomiendo si nunca escucharon Los Gardeles y capaz que conocen esta canción porque es la cortina de cierre de este programa. Bueno, los van a escuchar. Yo recomiendo hacerlo en cualquier orden, pero se puede empezar de atrás para adelante si quieren. Quieren escucharlo en orden, lo pueden escuchar en orden. Si no, recomiendo mucho Fiesta Sudaca parte 1 y también, bueno, todos los discos son buenos. Gardeliando es muy lindo también. Escuchen Los Gardeles. Esta es la bajada de línea de este programa desde el día en el que arrancó. Es que escuchen los Gardeles, si no en Tierras de Sueños, que sería como la continuación de Fiesta Sudaca, es muy lindo también. Hay no sé, para todos los gustos. ¿Te gusta más rockero? Tenés los últimos. ¿Te gusta un poco más baladita? Tenés los primeros. Andale que a vos te guste. Se está terminando este programa. Son las 8:53 de la mañana. Mañana es mitad de semana, gente. Yo sé que parece muy difícil. Yo sé que parece que nunca vamos a llegar al viernes. Yo sé también que parece que antes nos vamos a morir todos congelados y congeladas. Pero ya va a pasar. Ya va a pasar, vamos a llegar al viernes. El frío polar, imagino que en algún momento también pasará. Si no, nos vemos del otro lado. Pero bueno, hay que ponerle onda que ya estamos casi a mitad de semana. Yo soy Lucía Nogara. Del otro lado hoy nos operó Martín Loza. Volvemos a mandarle un besito a Lali Grumeli. Y nos encontramos mañana a la misma hora en el mismo canal. Después de Mempo Giardinelli y antes de Leo Greco, o sea, de 8 a 9 de la mañana. Espero que tengan un buen día, pásenla lindo, sean felices. Chau, chau. Es el invierno, la ventana y tu carita de reventada. Disfrutamos madrugadas, Bukowski, chinos y carcajadas, pero no me importa. No me arrepiento de haber perdido la libertad. Si lo que viene después te asusta, mejor te canto lo que te gusta. Y si volvemos al pasado, te pido tu corazón prestado, pero no me importa. Y no va a poder parar, porque hace tiempo que no quiere llorar. La cocaína seca las lágrimas y es el combustible de mi ciudad. Yo te cantaba, lunita de Tucumán, para que duela menos cada día más. Empieza y no va a poder parar, porque hace tiempo que no quiere llorar. La cocaína seca las lágrimas y es el combustible del huracán. Yo te cantaba